Vamos a estar viendo el tema de lo que es la justificación por la fe o la doctrina de la justificación. Creo que nos va a tomar algunos mensajes, no lo vamos a hacer en pocos minutos, pero queremos que cada palabra sea explicada y no queremos que exponer un bosquejo que sea apabullante, que se mezclen cosas, sino queremos sentarnos delante del plato de la palabra de Dios y cada palabra poder saborearla. ¿Vieron cuando comen esos platos deliciosos que llevan a su boca y lo disfrutan y mastican y lo digieren y es un deleite? Bueno, yo quiero que sea así, que podamos deleitarnos con cada palabra. Y si en algún momento hay que parar para darle la gloria a Dios y orar al Señor, que lo podamos hacer, pero que podamos tomar esa libertad y tener ese cuidado. Y vamos a continuar viendo lo que es aquellas verdades que creemos como iglesia, como hijos de Dios y confesamos, y hoy nos toca ver una de las verdades fundamentales del cristianismo histórico. Martín Lutero dijo respecto a esto de la justificación por la fe, es la doctrina donde la iglesia se fundamenta o se cae, la justificación por la fe. Y tenemos que prestar atención, nosotros tenemos que ver estas verdades fundamentales del cristianismo histórico. Y hemos visto cómo Dios en su soberana voluntad nos escoge, nos predestina, nos llama por su sola gracia y ese llamamiento es un llamamiento eficaz a una salvación eterna. Y es necesario considerar la justificación por la fe. Es necesario considerar este tema, saber que estos son lo que es la justificación y la regeneración, son dos grandes doctrinas de la palabra, dos grandes doctrinas de la Escritura y dos de los elementos más grandes y milagrosos de la vida cristiana, lo que es la justificación y la regeneración del cristiano, de cada uno de aquellos que han sido llamados por su gracia. Por eso quiero estar comenzando con un texto que lo vamos a ver al final, o que tal vez lo hemos leído, pero vamos a ir ahí a Romanos, capítulo 3, versículo 21 al 26. Muchas veces hemos leído este texto. Quiero comenzar como comienzan a veces esas películas. ¿Vieron que comienzan por el final y después dice cómo llegamos a esto? Y te empieza a mostrar toda la trama. Bueno, quiero más o menos hacer algo así. Dice ahí Romanos capítulo 3 del 21 al 26. Pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, atestiguada por la ley y los profetas, es decir, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen, porque no hay distinción, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente, para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y sea el que justifica al que tiene fe en Jesús. Y para comenzar a considerar, ¿qué significa esto? Hay muchas palabras, justicia, propiciación. ¿Qué significa esto? Esto tan fuerte que nos habla la palabra de Dios. ¿Qué es lo que quiere decir? Y para comenzar a considerar esto debemos tener un punto de partida. Y creo que debemos recordar nuevamente para hablar de la justificación que Dios da a aquel que se acerca en arrepentimiento y fe, aquel que Él llama por su sola gracia. Si queremos comenzar por esto, tenemos que comenzar a recordar cuál es el supremo problema del hombre. ¿Cuál es el supremo problema del hombre?
que no tiene dinero, que no llega a fin de mes, que no es próspero, que no tiene buena salud, que se va a morir, que tiene cáncer. Si bien son problemas y son reales y son duros, no es el supremo problema del hombre. El supremo problema del hombre se llama pecado. Pecado. Y ese problema, el pecado, es lo que contamina todo y lo que condena al hombre. Todo hombre tiene que saber, nosotros tenemos que saber que hemos llegado a Cristo por un gran problema, el pecado. ¿Cuál es la diferencia de los que están acá con los que están encerrados acá a unas 30 cuadras en el penal de Villa Floresta? La diferencia es que estamos libres nosotros. Pero quiero decirles que somos tan culpables como ellos. La diferencia es que ellos, sus pecados los llevaron a cabo, transgredieron la ley de Dios y obraron y actuaron, y mataron y asesinaron y estafaron, y una justicia de este mundo los condenó y está preso. Pero nosotros no estamos presos, porque no llevamos a cabo eso, si no estaríamos allá. Pero hay una justicia de Dios, que esa justicia de Dios pesa sobre todo hombre, sobre toda cabeza de los que están en este lugar, sean niños, sean grandes, sobre todos. Somos prófugos de la justicia de Dios. Hemos pecado y transgredido la ley de Dios. Por lo tanto, el justo juez tiene que condenarnos. El justo juez tiene que bajar su martillo y dar la sentencia de que somos culpables delante de su justicia. Por eso el problema del hombre es el pecado. Y ahí en Tito capítulo 3, acompáñenme para ver esto, en Tito capítulo 3, versículo 3 al 7. Vamos a ver rápidamente el problema del hombre, porque vamos a entrarnos en lo que es el principio de la justificación, pero necesitamos ir y recordar cuál es el pecado del hombre, cuál es el problema del hombre. Dice Tito capítulo 3 del 3 al 7, porque nosotros también en otro tiempo éramos necios, desobedientes, extraviados, esclavos de deleites y placeres diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y odiándonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor hacia la humanidad, Él nos salvó, no por obras de justicia que nosotras hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo, que Él derramó sobre nosotros abundantemente por medio de Jesucristo, nuestro Salvador, para que justificados por su gracia fuésemos hechos herederos según la esperanza de la vida eterna. Creo que este texto es clave para que podamos introducirnos en el tema del problema del hombre, el pecado, la justicia de un Dios 3 veces santo. La justicia de un Dios 3 veces santo. La obra de gracia que Dios realiza en aquellos que llama justificación, y la obra de regeneración o santificación también en la vida del creyente. Y hemos considerado el tema del pecado cuando vimos la caída del hombre, del pecado y del castigo en uno de los puntos de la confesión de fe. Hemos visto en detalles ese tema y esa exposición. Pero quiero recordar que hay dos lados del problema del hombre, dos aspectos distintos en el problema del hombre. ¿Saben cuáles son? El hombre tiene un problema interno y el hombre tiene un problema externo. El hombre tiene un problema interno y el hombre tiene un problema externo. ¿El problema interno cuál es? El problema interno del hombre es que tiene un corazón malo. Un corazón malo. Todo hombre tiene un corazón malo. Moralmente puede hacer cosas buenas. Moralmente puede introducirse a hacer algo bueno. Pero dentro de su corazón hay cosas malas. Aún sus obras delante de Dios, dice la Escritura, para Dios son como trapo de inmundicia, delante de su justicia. Pero el hombre tiene un corazón malo. Lo que sale del corazón del hombre, dijo Jesús, es lo que contamina. No lo que entra, sino lo que sale del corazón del hombre es lo que contamina. Pero supongamos que dice, bueno, me arrepiento y no voy a volver a pecar. Está bien, me arrepiento. Yo no, ahora, a partir de ahora no voy a volver a pecar.
ya está. Bueno, está bien, pero el pecado tiene otra dimensión. Tiene otra dimensión aparte de esta interna. El hombre pecador tiene malos antecedentes. ¿Quién va a pagar por esos malos antecedentes? ¿Quién va a pagar por todos los malos antecedentes, las malas cosas que nosotros hicimos? Está bien, empieza una nueva vida, pero ¿quién borra ese historial? ¿Quién borra ese historial? Y ahí está el otro problema del hombre, que es un problema externo. Malos antecedentes. El hombre tiene un problema interno, tiene un corazón malo, de su corazón salen malas cosas. Y ahora el hombre tiene un problema externo, malos antecedentes. El pecador es fugitivo de la justicia. A pesar de la condición presente de su corazón, él tiene una culpa objetiva fuera de sí mismo y es a los ojos de la ley de Dios. Tal vez no tenga sentimientos de culpa, tal vez diga, bueno, yo no me siento culpable por todo lo que hice, pero delante de Dios, él se considera culpable y condenado, merece el castigo, merece la paga de su pecado, porque dice que la paga del pecado es la muerte. Todos sus crímenes pasados piden a gritos que su castigo sea pagado y la justicia satisfecha. ¿Vieron cómo en este mundo hoy clamamos por justicia? Se reclama justicia, justicia, pongan jueces justos. No hay justicia en este mundo. Queremos ver justicia. Yo creo que lo mejor que pueden hacer es pedir justicia de este mundo. Pero hermanos, no pidamos la justicia de Dios, porque Dios nos puede dar lo que es justo. Tenemos misericordia de Dios delante del juez justo del universo. Misericordia, y tenemos eso. Pero el hombre pecador tiene malos antecedentes y el castigo tiene que ser pagado y la justicia tiene que ser satisfecha. Y estos gritos están anclados en el propio carácter de Dios, en su actitud, en su atributo de justicia y rectitud, en el atributo que Él tiene de justicia y rectitud. Por eso, hoy también ese concepto de justicia está perdido en la sociedad de hoy. El concepto de justicia que tenemos está torcido. Y nosotros creemos que Dios es un juez como los jueces de este mundo, que pueden barrer las causas abajo de la alfombra y dejarnos libres, que pueden hacer la vista gorda, que pueden dejar pasar por alto los pecados. No. Dios, uno de sus atributos son justicia, es rectitud. Por eso Dios reclama esa justicia. Y nosotros necesitamos conocer que esto es algo absolutamente básico a la constitución del ser humano, un reflejo de la misma naturaleza de Dios, su justicia y rectitud. Y es por eso que cuando comenzamos a hablar lo que la Biblia dice sobre la justicia de Dios, cómo Dios debe justificar al pecador, no hay un correcto entendimiento. No hay un correcto entendimiento de lo que es la justicia de Dios. Hermanos, si leemos el Antiguo Testamento, leemos Levítico, vamos a leer un poco de Levítico. Cuando Dios muestra su santidad, la misma santidad que vemos, que Él le pide a los sacerdotes, a los levitas, a las tribus, el mismo concepto de santidad, el mismo temor, es el que rige hoy en día. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Pero ha pasado que esto se ha perdido en la iglesia, se ha perdido la predicación de un Dios justo y recto que necesita satisfacer ese carácter de justicia sobre el hombre pecador. Entonces se trató de suavizar el mensaje. Y entonces ya Dios es un Dios compasivo, es un Dios amoroso, que también lo es. Uno de sus atributos es el amor. Pero dejan de lado ese Dios que tiene su firmeza en tener que castigar y condenar el pecado. Por eso es necesario ver lo que la Biblia dice sobre la justicia de Dios, cómo Dios debe justificar al pecador. Porque pensamos de la justicia en términos de este mundo, en términos horizontales.
Y por eso muchas veces se niega a Dios su existencia y que un día todos los hombres deberán rendir cuentas delante de Dios. Y que Dios como Rey y soberano será justo al condenar a los pecadores al infierno. Y mientras más los hombres persisten en pecar, más están acumulando ira para el día de la ira. Más, como dice Romanos capítulo 2, versículo 5, acumulan ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Dios no pasa por alto la maldad de este mundo. Dios no pasa por alto los pecados de cada hombre, de cada mujer, de cada niño, de cada criatura que pisa este mundo. Debe conocer al Salvador. Debe conocer al Salvador. Y entonces acá surge una pregunta. Si el hombre es pecador, si está mal en su relación con Dios, pero nosotros sabemos, por lo que hemos enseñado, que Dios ha escogido un pueblo, que Dios ha llamado a sus hijos para su gloria. ¿Cómo entonces, cómo puede un hombre ser justo ante Dios? ¿Cómo puede ser un hombre justo ante Dios? Y quiero decir que mucho de lo que hoy les voy a compartir lo he tomado del libro Justificación y Regeneración del pastor Charles Leiter. Un excelente libro que es recomendable que todos puedan leer para que puedan entender más ampliamente sobre el tema de la justificación de Dios y la regeneración. Cómo Dios llama a sus hijos y cómo hace una vida nueva en todos sus hijos. Y nosotros vamos a exponer en este tiempo algunas partes de esos escritos porque nos lleva la palabra de Dios al ver este dilema, al ver este tema. Al ver esto, que aquí es donde nos topamos con el más grande, inimaginable obstáculo a la salvación del ser humano. ¿Cómo puede un juez que es absolutamente justo y recto justificar? ¿Saben qué es justificar? Es declarar justo a un criminal que es absolutamente culpable y condenado. ¿Cómo puede un Dios justo, santo, perfecto, dejarme libre a mí, pecador, con todo el historial de pecados que yo tengo? ¿Cómo puede borrar mi historial? ¿Cómo puede pasar por alto mis pecados? ¿Cómo puede hacerlo? Para que Él no sea injusto. ¿Cómo lo puede hacer? Y hay también otra pregunta. ¿Cómo puede un ser humano escapar de la condenación del infierno? ¿Cómo puede? Pero esto es algo que también se preguntaron muchos a través de la Escritura y a través del cristianismo histórico, y por la gracia de Dios hoy tenemos la palabra completa revelada, y muchos ya han transitado este camino, muchos teólogos, y nos han hecho la vida más fácil en este tiempo, de poder tomar todo esto y poder ver la gran obra de Dios, lo que Dios hace a través de la justificación por la fe. Fíjense ahí en Proverbios capítulo 17, versículo 15, lo que Dios mismo nos dice. Proverbios 17, 15. Y este es un dilema, ustedes van a ver y van a decir cómo se soluciona esto que dice acá la Escritura. Lo vamos a ver. Dice Proverbios 17, 15, el que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Jehová. El que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Jehová. Pone una ilustración acá para que podamos entender un poquito más el tema. Supongamos que un padre vuelve a su hogar y encuentra a su familia asesinada. Después de una agonizante persecución, él consigue aprehender al asesino. Cuando el criminal finalmente comparece ante el juez, se lo encuentra incuestionablemente culpable del crimen. Pero cuando llega el momento de darle la sentencia, el juez hace la siguiente declaración: este hombre ha cometido un crimen terrible, pero yo soy un juez muy caritativo y elijo declararlo inocente. Yo declaro que él es justo a los ojos de la ley. ¿Qué piensan ustedes?
Es imposible. Este juez, este hombre, sería justamente considerado tan criminal como el que él está dejando libre. Pero es lo que dice Proverbios. Es lo que dice Proverbios. Es lo que nos pone en este dilema. Y nosotros vemos acá que Él ha justificado al impío. Y es una abominación al Señor por lo que hizo. Entonces, el que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Jehová. Pero si esto es verdad aún en la justicia humana, ¿cuánto más es verdad de la justicia de Dios? ¿Cómo pueden los hijos de Adán, malos y culpables, tener esperanza de poder enfrentar a Dios, el juez justo del universo? ¿Cómo puede Dios entonces justificar a los impíos? ¿Cómo puede Dios dejar libre a un impío sin Él mismo ser abominación? ¿Cómo puede Él dejar libre a un condenado? ¿Cómo puede dejarlo? No, es culpable, tiene que pagar. Pero Dios dice, yo lo dejo libre. Ahora, según lo que dice la Escritura, el que condena al justo, el que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Jehová. Y este es el dilema, hermanos. ¿Cómo Dios no puede ser abominación a sí mismo y dejarnos libres, dejar libre al pecador? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede hacer eso? ¿Cómo Dios puede justificar a los impíos sin ser una abominación a sí mismo? Fíjense que dice Proverbios 24:24, para ver un poco más con claridad. Proverbios 24:24 dice, el que digiere al malo, justo eres, los pueblos lo maldecirán y le detestarán las naciones. Bueno, acá se complica un poco más. Si con el otro se me complicó, con este más. ¿Cómo puede ser que Dios me dice a mí o a nosotros pecadores, tú eres justo, sin violar su propio carácter? ¿Cómo puede ser esto? ¿Qué pasa si cerramos el sermón acá? Nos vamos con una intriga y todos van a pedir el libro de Charles Leiter, obviamente, para ver cómo sigue esto. Pero es lo que dice la Escritura y es el dilema que debe ser aclarado. Porque, hermanos, cuando empecemos a entender esto, vamos a darle la gloria a Dios. ¿Cómo puede Dios decirnos a nosotros pecadores, tú eres justo sin violar su propio carácter? ¿Cómo puede Dios salvarnos de sí mismo y de su propia justicia y juicio? Y este dilema ha provocado en muchas personas, en muchos hombres, una indecible miseria en cada alma sensible a la culpa. Fue un terrible problema para el patriarca Job. Job se encontró con esto y él no lo entendía. ¿Saben lo que dijo Job? Miren, busquen ahí en Job capítulo 9, versículo 2 al 3. Job se encontró con esta majestad, con un Dios justo. ¿Cómo puede ser? Y con su miseria humana, con su pecado. Y Job lo resume, y vamos a ver otros pasajes de Job. Job capítulo 9, versículo 2 al 3. ¿Y cómo se justificará el hombre con Dios? Si quisiere contender con Él, no le podrá responder una cosa entre mil. ¿Cómo puede ser? No puede el hombre pelear con Dios. No puede. ¿Cómo puede ser? Noten ahí en Job capítulo 15, un poquitito más adelante vamos. Job capítulo 15, 14 al 16. Job se pregunta nuevamente, ¿qué cosa es el hombre para que sea limpio y para que se justifique el nacido de mujer? He aquí, en sus santos no confía, y aún los cielos son limpios delante de sus ojos. Cuánto menos el hombre abominable y vil que bebe la iniquidad como agua. ¿Cómo pues
se justificará el hombre para con Dios? Y esa es la pregunta. ¿Cómo se puede justificar el hombre para con Dios? ¿Y cómo será limpio el que nace de mujer? Y aquí que ni aún la misma luna serán resplandecientes, ni las estrellas son limpias delante de sus ojos, cuanto menos el hombre que es un gusano, y el Hijo del Hombre también gusano. Eso dice Job capítulo 25 del 4 al 6, si lo quieren apuntar o si lo quieren buscar. Job 25 del 4 al 6. Fíjense la condición de Job, cómo se ve a sí mismo, cómo se ve delante de Dios. ¿Cómo se va a justificar el hombre para con Dios? ¿Cómo será limpio el que nace de mujer? Y aquí que ni aún la misma luna serán resplandecientes, ni las estrellas son limpias delante de sus ojos. Cuánto menos el hombre que es un gusano, y el Hijo del Hombre también gusano. ¿Me llama gusano a mí? Sí, hermano, nos llama a nosotros gusanos. Y en la Biblia de las Américas lo varía. Dice gusano y larvas, para estar un poquito más tranquilos. Nadie percibe el peso de este dilema más que el pecador arrepentido. Nadie puede percibir el peso de este dilema. ¿Cómo puedo ser justo delante de Dios? ¿Y cómo un Dios justo me puede dejar libre? Si Él es justo, me tiene que condenar, tiene que bajar su martillo, me tiene que enviar al infierno. No me puede dejar libre porque Él es justo. Entonces estoy perdido. No tengo respuesta. Estoy perdido. Todos estamos perdidos. Y ese es el alma del pecador arrepentido, buscando la justicia de Dios, buscándolo a Dios, y él sabe que merece ir al infierno. Y en la esfera del gobierno humano, los criminales a menudo se han entregado a las autoridades para que se haga justicia, en vez de vivir con ese insoportable sentido de culpa. Algunos se han entregado a la justicia para ir a la cárcel. Y nosotros acá, los pecadores arrepentidos, saben que merecen ser castigados y que no sería justo de no ser así. Y ellos saben que Dios no puede barrer sus pecados, carpetear su archivo de culpa, barrer abajo de la alfombra sus pecados. No lo puede hacer y olvidarse de ello. El clamor de su corazón es: ¿cómo puede un Dios justo sonreírme si Él me conoce? ¿Cómo puede un Dios justo sonreírme si soy tan vil pecador? Si aún, como dice el escritor, si aún en pecado me concibió mi madre, ¿cómo puede Dios sonreírme? ¿Cómo Dios puede sonreírme? ¿Cómo puede el peso de esta culpa ser removido? ¿Cómo puede Dios bendecirme? ¿Cómo puede un hombre como yo ser justo delante de Dios? Si esta es la pregunta en el corazón y en el alma del hombre, si esta es la pregunta, ¿cómo puede ser que Dios me perdone? Hay una sola respuesta a este dilema. Hay una sola respuesta a este dilema: que un juez justo diga: no sos culpable, queda libre. Pero Él sigue siendo justo, santo, poderoso y no es abominación a sí mismo. ¿Cómo puede ser? Hay una sola respuesta a este dilema. Alguien tiene que pagar por los pecados de los pecadores. Alguien tiene que pagar efectivamente por los pecados de los pecadores. La justicia debe ser satisfecha. ¿Será satisfecha por el sufrimiento del pecador para siempre en el infierno, o debe ser satisfecha por alguien más en su nombre? Por alguien más en su nombre. Ustedes ya están pensando, ¿no? Uno dice: ya está, ya ahora estoy comprendiendo un poco mejor. Decilo, porque ahí está la esperanza. Decilo, porque es las buenas noticias. Y ahí es donde nosotros nos encontramos, que ese alguien ha venido y se llama el Señor Jesucristo. Se llama el Señor Jesucristo. Dice en 1 de Pedro capítulo 2, versículo 24.
Y ahora ya la niebla comienza a irse de a poco y empezamos a ver lo que es la justificación. Empezamos a ver este tema. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 24. Dice, llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Dice Isaías capítulo 53, versículo 4 al 5. Ahí ya está la respuesta. Es Jesucristo que lleva nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Pero Isaías declara acerca de él, en Isaías 53, del 4 al 5, ciertamente, hermanos, esto es efectivo. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. El herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz, de esa pregunta que nos hacemos, ¿cómo puede ser Dios justo y dejarme libre sin él ser injusto? ¿Cómo puedo ser perdonado? ¿Quién borra mi historial? Acá está la paz que ahora tenemos en él. Dice, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Esa es la obra de Cristo. Esa es la obra de Cristo, que fugitivo de la justicia, merecedor del infierno, culpable de principio a final, ahora aparece Él en todo su esplendor, profetizado por Isaías, visto por los hombres. Aparece Él para llevar las culpas de mi pecado. Aparece Él para cargar mi historial, lo que nadie puede borrar, lo que nadie puede tirar abajo de la alfombra. Viene este hombre, este Dios hombre, y se carga sobre sí el castigo de mi paz, de tu paz, para que quedemos libres y para que lo adoremos a Él y glorifiquemos su nombre y nos gocemos en Él. Ahora, ¿cómo ocurre esta transacción? ¿Cómo ocurre ese paso de archivo? ¿Cómo mi culpa es trasladada al justo y cómo yo quedo libre? ¿Cómo ocurre eso? ¿Cómo ocurre esa transacción? Como hoy cantábamos, ese glorioso intercambio. Hermanos, si comprendemos esto, la próxima vez que cantemos glorioso intercambio, yo creo que vamos a quebrarnos delante de Dios. Y que cuando los cantemos vamos a llorar porque estamos libres. Porque hubo una transacción. Para comprenderlo debemos considerar la palabra imputar. Imputar. Es necesario saber qué significa. Y esa palabra se traduce de varias formas, como culpa o inculpar. O también puede ser tomar en cuenta, considerar, atribuir. Eso es lo que significa imputar. Eso es lo que significa culpa, inculpar, tomar en cuenta, considerar, atribuir. Y podemos entender esta palabra un poco mejor si miramos el pasaje de la carta de Pablo a Filemón. Esa carta que tiene un solo capítulo, es muy pequeña. Cuando Pablo le escribe a Filemón acerca de la devolución de su esclavo Onésimo. Cuando le dice, así que si me tienes por compañero, está ahí en versículos 17 y 18 de Filemón. Así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Acá Pablo instruye a Filemón a ponerle lo que le debe a su cuenta. ¿Saben cómo es esa palabra? Imputar. Ponlo a mi cuenta. Yo lo voy a pagar. Cualquier deuda que Onésimo pudiera tener con Filemón, esta no era realmente la deuda de Pablo, pero Pablo por su propia voluntad la tomó como su deuda y fue cargada a su cuenta. Fue cargada a su cuenta. Ahora esta misma palabra y esas otras asociadas con ella son usadas con respecto al pecado. Con respecto al pecado. Por ejemplo, la Biblia dice que ahí en Romanos capítulo 5, versículo 13, dice que donde no hay ley, no se inculpa de pecado. El pecado no se
imputa, no se carga a nuestra cuenta, quiere decir. No se inculpa de pecado, es que el pecado no se imputa, no se carga a nuestra cuenta. Y de nuevo en Romanos 4, capítulo 4, versículos 5 al 8, Pablo dice: mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia, como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye, imputa justicia sin obras, diciendo, eso está ahí, perdón, uno era Romanos 5:13 y el otro es Romanos capítulo 4 del 5 al 8, ahí está. El que leí anteriormente era Romanos 5:13 y este es Romanos 4 del 5 al 8. Cuando dice: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Cuando dice no inculpa de pecado es no imputa. No imputa. Y acá está la transacción. Ahí está esa gloriosa transacción. Nuestros pecados no son imputados porque han sido imputados ¿a quién? A Cristo. Como dice Romanos, fueron imputados a Cristo. ¿Para qué? Para que Él nos pueda aceptar, para que Él pueda aceptar eso como si fueran su propia deuda. Él los ha pagado por completo. Él los ha pagado por completo. Completamente Él ha hecho esta transacción. Pero ¿dónde ocurre esto? ¿Dónde es que ocurre estas cosas? ¿Dónde es que ocurre esta transacción? ¿Alguien habló de esto antes? Sí, tenemos que ir al Antiguo Testamento. Vemos la misma realidad en el concepto del Antiguo Testamento. Y si vamos ahí a Levítico, capítulo 16. Capítulo 16, versículo 16. Dice: hará pues expiación por el lugar santo a causa de las impurezas de los hijos de Israel y a causa de sus transgresiones, por todos sus pecados. Así hará también con la tienda de reunión que permanece con ellos en medio de sus impurezas. Los escritores del Nuevo Testamento citan a Levítico más de 15 veces. Más de 15 veces. Los sacrificios tenían que ver con el Salvador. Y el día más importante para el creyente de ese tiempo del Antiguo Testamento era el día de la expiación. El día de la expiación, donde Levítico capítulo 16 nos habla acerca de la expiación, de ese día, cuando el Señor le había hablado a Moisés, lo que tenía que hacer en el sacrificio, lo que tenía que hacer para ese gran día. Por eso dice que en el gran día de expiación, 2 machos cabríos eran sacrificados. Uno derramaba su sangre para expiar los pecados y el otro, el vivo macho cabrío, llevaba los pecados a un lugar solitario. Fíjense ahí en Levítico 16, 22. Dice: el macho cabrío llevará sobre sí todas sus iniquidades, o sea, sus pecados, a una tierra solitaria, y el hombre soltará el macho cabrío en el desierto. Aarón dice que él tenía que ofrecer el macho cabrío. Si nosotros vemos ahí en Levítico 16, del 9 al 10, fíjense que Aarón tenía que ofrecer el macho cabrío sobre el cual haya caído la suerte. Ese lo tenía que ofrecer para el Señor, haciendo la ofrenda por el pecado.
Y el versículo 10 dice: pero el macho cabrío sobre el cual cayó la suerte, para el macho cabrío expiatorio será presentado vivo delante del Señor para hacer expiación sobre él, para enviarlo como macho cabrío expiatorio al desierto. ¿Qué quiere decir todo esto? Macho cabrío, un cordero, un animal, tenía que morir y otro tenía que vivir. Pero ¿qué quiere decir todo esto? ¿Qué quiere decir la expiación? ¿Qué quiere decir o qué significa ese macho cabrío? Hay una palabra en hebreo que se utilizaba para macho cabrío, y esa palabra es asad. Esa palabra es azazel. Esa palabra es azazel. Y esta palabra significaba que era una víctima propiciatoria. Y significa una cabra que escapa. Significa una cabra que escapa. Eso es Azazel. Y nosotros ahí lo vemos en los versículos 8, como vimos, también el versículo 10 y el versículo 26. Habla de ese macho cabrío. Y es este animal que es una víctima propiciatoria. Por eso dice que Aarón ofrecerá el macho cabrío sobre el cual haya caído la suerte para el Señor, haciéndolo ofrenda por el pecado. Pero el macho cabrío sobre el cual cayó la suerte para el macho cabrío expiatorio será presentado vivo delante del Señor para hacer expiación sobre él, para enviarlo como macho cabrío expiatorio al desierto. Y acá nosotros vemos que Dios usa dos machos cabríos. El sacerdote tomaba esos animales, uno era muerto y el otro era llevado a un lugar por una persona. El sacerdote ponía las manos sobre él y llevaba el pecado del pueblo, lo largaba al pueblo, lejos del campamento. Y con eso sacaba el pecado, con eso lo echaba fuera. Y hermanos, estas dos imágenes, esto que se hacía en el Antiguo Testamento, acá cuando Dios usa dos machos cabríos para enseñarnos una sola verdad acerca de la obra de expiación del Señor Jesucristo. Esto nos está hablando acerca de lo que Cristo iba a hacer en la cruz. Esto nos habla acerca de lo que ese Cordero perfecto, sin mancha, Cristo iba a hacer en la cruz. Todo estaba apuntando a lo que Él iba a hacer. Todo estaba apuntando a Él. Por un lado, Él muere por nuestros pecados, y por otro, como resultado de esa muerte, Él eficazmente lleva nuestros pecados fuera de la presencia de Dios. Y ahí está el Cordero, ahí está Cristo. En primer lugar, muriendo por nuestros pecados, efectivamente. Pero en segundo lugar, eficazmente saca nuestros pecados delante de la presencia de Dios. Borra los registros de nuestros pecados delante de la presencia de Dios. Eso es lo que significa Levítico 16. En el cumplimiento de Cristo. Dice un autor, Warren Wiersbe, con respecto a los sacrificios y al Salvador, en este texto de Levítico: el derramamiento de la sangre de un animal no podía cambiar el corazón de la persona y borrar su pecado. Sin embargo, Dios declaró que los pecados del adorador quedaban perdonados. Y lo hacía sobre la base del sacrificio de Cristo Jesús sobre la cruz. Lo hacía sobre esa base. Tenían que hacer esto para que ellos pudieran adorar a Dios. Y Dios este sacrificio de estos machos cabríos, que por un tiempo iba a ser nada más, hasta que viniera Cristo. Después ya no se hicieron más. Pero estos sacrificios eran necesarios para que ellos puedan adorar a Dios. Pero ahora nosotros tenemos al perfecto Cordero de Dios. Ahora nosotros tenemos a Cristo. Ahora nosotros lo vemos a Él. ¿Pueden ver o pueden notar la gloriosa realidad de imputación presentada acá? Cómo Dios imputa mis pecados. Yo soy culpable.
¿Quién va a borrar mis registros? Miren, todo dice que soy culpable. ¿Quién destruye esto? ¿Quién hace eso? Yo no puedo hacerlo. ¿Quién lo hace? Efectivamente, Dios agarra mi historial, los destruye y los lleva lejos para que quede en blanco mi registro y para que la justicia de Cristo sea mía, para que el Hijo sea mi justicia, para que yo pueda acercarme a Dios y adorar a Dios y tener la obra de Cristo en mi vida. Es algo precioso, es lo que después más adelante vamos a ver. Dice ahí en Levítico 16 del 21 al 22, y pondrán sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada, y dejará ir el macho cabrío por el desierto. La pregunta que tenemos que hacernos es esta: ¿he puesto la mano de fe sobre el Señor Jesucristo y le he dado mis pecados para que se los lleve a un lugar solitario? Cuando creímos en Cristo, ¿hemos hecho esto? Creímos, pusimos la fe en Él y nosotros dijimos: Señor, borra mi historial. Señor, llévate lejos mis pecados. Porque, hermanos, efectivamente esto es lo que Cristo hace. Esto es lo que Cristo hace en aquellos que han sido salvos por la gracia del Señor. El Señor ha llevado lejos esos pecados. Un sustituto ha muerto en nuestro lugar. Todos nosotros nos descarriamos, como dice Isaías 53:6. Nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre él la iniquidad de todos nosotros. Y así como un justo, Dios puede justificar en su tribunal celestial a quienes fueron criminales toda su vida. Él abre nuestro libro de contabilidad, Él abre ese libro y ve que nuestra deuda ha sido imputada a su amado Hijo. A su amado Hijo. Además, Él ve que la deuda ha sido pagada, no una parte, completa por Él. Tu deuda, si estás en Cristo, fue pagada completamente por Cristo. Fue pagada por Cristo, fue pagada por Él. Dios, en su gran amor, ha abierto un camino para salvarnos de sí mismo y de su propia justicia. Y Él ha hecho eso dando a su único Hijo para morir en nuestro lugar. Todos conocemos Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Pero, hermanos, cuando ahora sabemos lo que significa imputación, sabemos lo que significa que alguien borre nuestro historial, ahora entendemos cuando dice: porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Cómo sigue? Para que todo aquel que en Él cree, que cree en el sustituto, que cree en el que justifica al impío, que cree en aquel que puede sacar lejos sus pecados, para el que cree en Él, no se pierda y tenga vida eterna. Pero el que no cree en esto, todavía está en condenación. Si no entiende que Cristo hace efectivo esto, todavía está en condenación. Todavía necesita conocer al Salvador. Necesita conocer al glorioso y amado Salvador. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 9 al 10. Quiero leerlo también. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 9 al 10. En esto se manifestó el amor de Dios en nosotros, en que Dios ha enviado a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, no, por supuesto que no. Si éramos unos delincuentes fugitivos, si merecíamos la paga del pecado, la muerte, no lo amábamos a Dios, no lo buscábamos, dice, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados.
Acá está la propiciación, acá está la culpa borrada, acá está la gloriosa libertad para el condenado, para el que estaba en cárceles. Acá está el grito del cristiano que dice, libre al fin, libre al fin. No hay condenación, ya no hay condenación para todo aquel que cree en Cristo. Y acá, hermanos, quiero entrar en conclusión al corazón del Evangelio. Creo que todo esto nos lleva al Evangelio. Y por eso quiero ver que estas verdades son el mismo corazón del Evangelio. Y quiero leerlas ahora sí nuevamente, lo que leímos al principio. Romanos capítulo 3, 21 al 26. Por favor, tengan en mente lo que hablamos de la justificación, de la propiciación del pecado, de mi culpabilidad, de que yo no podía borrar mi historial, pero ahora viene el justo y carga la culpa sobre él y a mí me deja libre y Dios sigue siendo justo. Ahora vamos a leer de vuelta Romanos capítulo 3 del 21 al 26. Quiera el Señor abrirnos el entendimiento nuevamente para que podamos entender. Dice, pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, atestiguada por la ley y los profetas. Es decir, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen, porque no hay distinción, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente. ¿Por quién? Por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús, no en mi obra, no en lo que yo hago, no en mi propia fe o en mi propia confianza, no, es por la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia, esto es misericordia, Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y sea el que justifica al que tiene la fe en Jesús. Si has creído en Cristo, si hemos creído en Cristo, yo soy el que el Señor ha justificado. Yo soy ese que el Señor dice, yo soy justo. Él es justo y que sea el que justifica al que tiene la fe en Jesús, al que cree en Jesús, al que pone su fe en Cristo, al que confía en Él, en esa salvación preciosa que Él da a este mundo caído, a este mundo pecador, condenado. Él da. Y acá Pablo declara que Cristo murió para pagar la deuda de nuestro pecado, para que Dios pudiera justificar a los pecadores y al mismo tiempo permanecer justo. ¿Cómo se resuelve el primer dilema de Proverbios 17 para que Dios no sea injusto? Acá está. Dios puede justificar a los que son pecadores por medio de Cristo y Él mismo sigue siendo justo. Él sigue siendo el justo. A través del Antiguo Testamento, los pecados eran meramente pasados por alto. El pago de su culpa iba siendo acumulado o preservado año a año hasta que el Cordero viniera para que a través de su muerte pudiera expiarlos. Y durante todo ese tiempo parecía que Dios era injusto porque justificaba a hombres como a Abraham y a David sin que la justicia fuera verdaderamente satisfecha. Por consiguiente, era necesario que Cristo muriera públicamente, demostrando la justicia de Dios para que todos lo vieran, satisfaciendo completamente la deuda de los pecados en la cruz. Y en este sentido, Cristo murió no solo para justificar a los hombres, sino para justificar a Dios. Su muerte en la cruz vindicó y demostró la justicia absoluta de Dios al justificar a su pueblo como una propiciación, un sacrificio que remueve la ira por nuestros pecados. Fueron satisfechas en Cristo. Cristo remueve la ira del juicio de Dios que está sobre nosotros. Somos justificados por un don. La justificación es absolutamente gratuita para nosotros. A través de la redención que es en Cristo Jesús. La justificación
Hermanos, la justificación es muy costosa para Dios. Tuvo que dar a su Hijo para hacer esta transacción, para que quedemos libres nosotros y no seamos condenados. Tuvo que dar a su Hijo. Somos justificados al recibir el don de justicia, es decir, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Está la pregunta ahora: ¿estamos o estás todavía llevando la carga de tu pecado y tu culpa? ¿Estás todavía bajo la ira de Dios? Todos nosotros, los niños que hoy nos escuchan, deben escuchar esto. ¿Están bajo la ira de Dios? ¿Están bajo la condenación de Dios? Hay que hacerse esas preguntas. Si estamos bajo la ira de Dios, quiero que veamos como Juan el Bautista: he aquí, he ahí, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Tenemos que mirar a Cristo. Él es el único que puede borrar tu pecado. Él es el único que puede salvar a los pecadores. Y hay una fuente abierta para lavar el pecado y la impureza. La sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Los limpia de todo pecado. No importa cuán grandes sean tus pecados, no importa qué hayamos hecho. No importa, hermanos, no importa. Nosotros tenemos que saber que no son nada comparados con el valor infinito de la sangre de Cristo. Porque dice su palabra que donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia. No hay pecado en este mundo tan grande. No hay pecado que Dios no pueda perdonar. La gracia de Dios es suficiente. Es aún mayor y más abundante. Por eso nosotros tenemos que proclamar al Señor y tenemos que proclamar a los pecadores que vengan a Él, que vengan a Él, ven a Él, vengan a Él. Todos los pecadores, vengan a Él, vengan a Él. Él te invita y te manda a venir. No debemos temer que estamos siendo presuntuosos en venir. ¿Es una presunción mía correr a Cristo? No. Si necesitas a Cristo, corre hacia Él. Anda a Él y bebé de la fuente del agua de vida eterna. Corre a Cristo. Prediquemos el mensaje del Evangelio. Cuando vemos que están haciendo abiertos los ojos y el corazón, díganle: corran a Cristo. Corra a Cristo. Vení, bebé de la fuente de agua de vida. No dudes, no dudes. No importa lo que hayas hecho, no importa lo que hayas creído. Ahora el Señor te está llamando. Vení, bebé. Bebé del agua de vida, porque dice que el que tiene sed venga, y el que desea que tome gratuitamente del agua de vida. Ven a Él, toma del agua de vida. Ven a Él, toma el agua de vida. Echa tus pecados sobre Él y confía en Él, quien es el que carga tus pecados. Él es el único. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Solamente en Él. Vamos a orar. Padre, te damos tantas gracias. Señor, poder comprender este tema, Señor, de la justificación a la luz de tu palabra. Y al reconocer, Señor, que somos pecadores, que todavía aún luchamos con el pecado, pero que cuando creímos en ti, tu obra fue tan perfecta, Señor, que borraste mis pecados y moriste en la cruz por mis pecados pasados, por mis presentes y por los futuros. Gracias porque ahora podemos correr a ti, Señor. Oh, Señor, si hay todavía alguien que todavía se carga con sus pecados en este lugar, Señor, hazle ver esta palabra, Señor, que ya todo ha sido pago, que ya no hay condenación, que ya no hay que estar flagelándose por las cosas pasadas,
que ya el pecado fue perdonado, que ahora estamos en Cristo y hemos puesto la fe en aquel que perdona nuestros pecados y abrazamos tu justicia y te abrazamos a ti, Salvador. Y ahora nuestra fe está puesta en ti y ahora nuestra vida está puesta en ti, Señor. Señor, y solo esto por tu misericordia y por tu gracia, porque no lo merecíamos. Líbranos del orgullo, líbranos de creer que nos merecíamos esto. Señor, estábamos muertos y nos resucitaste. Éramos condenados y nos libraste. Gracias, Señor. Ayúdanos a glorificar cada día más a Cristo con esta verdad, cada día. Que recordemos cada mañana que somos libres por tu gracia y por tu amor. Y ayúdanos a predicar esta verdad, Señor. Aquellos que hoy están en esclavitud, que están presos en sus delitos y pecados. Señor, ayúdanos a proclamar que tú has venido para traer apertura de cárcel. Has venido, Señor, para traer vida en abundancia, para libertar a los cautivos, para que pasen de las tinieblas a la luz admirable, para que te conozcan a ti, te glorifiquen a ti, te exalten a ti, Señor. Y solamente tu nombre sea glorificado y exaltado en todo lugar. Gracias, Señor. Te lo pedimos en el nombre de los méritos de tu Hijo Jesús. Amén.